Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Una misión, lo que le dice la Virgen de Guadalupe a Juan Diego cuando se preocupaba por su tío Juan Bernardino. Le dice, ¿y acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Y ciertamente es el confiar en el poder de Dios, en María Santísima, y es eh, estar dispuestos a hacer lo que Él nos pida. Hoy estamos celebrando a una santa, que es la primera santa estadounidense que fue canonizada. Bueno, de hecho, ella nació en Italia en el año de 1850, y ah, eh, ella ejerció su profesión como maestra durante 2 años, de 1570 a 1570, no, de 1572 a 1574. Cuando ella ingresó a una orden de las Hermanas de la Providencia, pero su inquietud misionera, ella pensaba ir a los países de África, de Asia o demás. Entonces, con esa decisión, ah, fundó la congregación de las misioneras del Sagrado Corazón. Y el Papa León XIII le dijo, oye, en lugar de que vayas a África, a Asia o a otro lado, vete a América, a los Estados Unidos, porque fíjate que hay 5 millones de italianos que han emigrado para allá y no tienen quien los atienda. Entonces, en el año 1901, ella llegó a los Estados Unidos y ella fundó, bueno, primero la trataron muy mal, ¿eh? Le fue requete mal y ella empezó a enseñar catecismo en un sótano, pero no se conformó con eso. Al ratito ya fundó su propia escuela y poco a poco fue haciendo hospitales, asilos, orfanatorios, laboratorios, y al hecho de su muerte ya había 61 instituciones que había fundado ella, entre escuelas, orfanatorios y demás, y que era en atención a los inmigrantes, y ella murió en Chicago y su cuerpo parece que está incorrupto y pues esa es la santa, la primera santa estadounidense. O sea, tuvo que hacerse ciudadana estadounidense para poder hacerse cargo de toda esa divina empresa de hacer el bien a tanta gente. Así que hoy estamos celebrando a Santa Francisca Javiera Cabrini, primera santa estadounidense. Bueno, y fíjate que está interesante el Evangelio, los capítulos que hemos escuchado desde cómo el ángel del Señor le anunció a Zacarías que sería padre junto con su esposa Isabel, que ya estaban mayores, que ya para tener hijos como que nomás no, y resulta que son los papás de San Juan el Bautista. Cuando el ángel del Señor se le apareció a María, le comunicó que sería la madre de Dios. También ella también fue informada que su prima Isabel ya iba en el 6.º mes de aquella que parecía que le decían estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces María inmediatamente se puso en camino de Nazaret a Judea, a Galilea, y fue al pueblo de Ain Carín a visitar a su prima y a estar con ella, ayudándola en todo lo posible hasta que nació Juan el Bautista y luego regresó a su casa. Pero cuando veíamos ayer, cuando Isabel recibió a María, el niño saltó de gozo en su seno ante la presencia de el Verbo encarnado en María. María e Isabel la saluda diciendo, bienaventurada eres entre todas las mujeres, dichosa tú porque has creído y se cumplirá en ti lo que te ha anunciado el Señor. Y entonces María contesta con una oración muy bonita, diciendo, proclama mi alma la alegría del Señor porque ha mirado la humillación de su esclava. Y hace un recuento precisamente de cómo Dios ha mostrado su bondad a nuestros padres, Abraham, Isaac y su descendencia, y cómo lo anunciado por los profetas, ha hecho maravillas y que a los ricos y poderosos los ha
destronado y los ha dejado sin cosa alguna. En cambio, a los pobres y humildes de corazón los ha exaltado, ¿no? Este, y dice, desde ahora me tendrán por dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Y eso es la oración del Magnificat. Y esto revela que María no desperdició su tiempo cuando fue consagrada al templo, sino que estuvo preparándose y ella tiene una muy buena, un buen conocimiento de lo que es la historia de la salvación y lo manifiesta en esta bella oración que mi mamá siempre proclamaba cuando había un temblor o una tormenta, se ponía a hacer el Magnificat. Me acuerdo que una vez ante un temblor que hubo, empezó, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, y retiembla en su centro la tierra el sonoro rugir del cañón. No, vaciado. Bueno, pero ese sentido de María, la confianza de María y la alegría de María. Ok, pues esta es la alegría que se nos comunica el día de hoy. Cuéntame, mi querida María, y como dice ah, Alfredo, tu esposo, si conociera a María, a María, ¿verdad? Así es, padre. Bueno, ok. Cuéntame, ¿qué pregunta, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas o qué sé yo? Claro que sí, mire, antes de eso le vamos a mandar saludos a estas personas. Dice Abigail Maldonado está ahí en casita, Irma González lo saluda. Gracias, Irma, gracias, Abigail. Marta García dice, saludos, padre. Gracias a Dios ya salí del quirófano y Ay, ya bendito sea Dios. lo estoy escuchando. Gracias. Y qué alegría te había pedido que me avisaras y qué bonito. Pues ánimo y a salir adelante, ¿ok? Gracias, gracias, Marta. Así es. Una señora preguntó que para hacer ayuno, ¿lo hace así nomás sola o le pregunta al sacerdote para No, ayunar? en cualquier momento se puede hacer ayuno, pero la idea del ayuno no es abstenerse completamente de alimento porque perjudica tu salud y no se trata de atentar contra tu propia vida porque eso va contra el quinto mandamiento. Entonces, el ayuno moderado de comer lo básico, lo necesario, durante el día. Y ojalá que no hagas muchos días de ayuno uno tras otro. O sea, son días de ayuno a la semana, este, ofrécelo, pero no te abstengas completamente de alimento. Es decir, un ayuno significa un alimento ligero que te deje un espacio en el estómago y que te recuerde que hace falta llenar ese sentido de hambre, por hambre de justicia, de paz, de misericordia, de amor. Entonces recuerda que Dios dice, misericordia quiero más que sacrificios. Este ayuno, pues tú sabes que el hambre que sientes tarde o temprano lo vas a satisfacer con alimento, pero hay personas que tienen que ayunar como la gente en Acapulco, la gente en la Franja de Gaza. Sí, en Acapulco está seria la cosa porque el presidente López Obrador no ha puesto un pie fuera de la base naval y se ha recorrido Acapulco así en helicóptero y dice que ya todo está bien porque sobrevoló Acapulco y ya vio que había foquitos de Navidad. Ah, qué bonito. Entonces ya con eso van a tener una feliz Navidad. No, no ha salido a ver los daños que hay, que todavía hay destrozos, que hay cadáveres abajo de los escombros, que no se ha retirado la basura, que no hay alimento suficiente, que hay un mosquerío tremendo, malos olores, que hay muchas enfermedades que se han derivado a esto, tanto gastrointestinales como otras, pero el presidente no ha puesto un pie fuera de la base naval de las veces que ha ido. Ahí se da el lujo de dar su mañanera cada vez que va, pero no conoce la realidad de los damnificados, porque tiene miedo que le miente la madre y que dañen la investidura presidencial. Cuando a otros presidentes no les importaba, se metían al lodo, al agua y todo. Pero eso mencionando porque hay
hambre en Acapulco y en Guerrero en general. Se menciona Acapulco y otro pueblo, pero son varios municipios que ni siquiera se les ha llevado alimento, que están en una situación tremenda. La Franja de Gaza es otro caso también. De cada 4 personas, una está en una situación de desnutrición, de hambre extrema, y es una situación que ha creado Israel. Qué bárbaro, ¿sí? O sea, es reprobable ese atentado terrorista que hubo, que mató a 1.500, que violaron mujeres, mataron niños, de una forma cruenta, de que se llevaron rehenes, pero la forma como ha reaccionado Israel es reprobable, porque ha matado 8.000 niños y hay 20.000 muertos inocentes en la Franja de Gaza. Ha hecho una destrucción tremenda que va más allá de la medida de lo que es una reacción a ese acto terrorista que se debió de haber perseguido a Hamas, pero no hay por qué la gente inocente tenga que pagar por esto. Ahora, ¿crees que esto hace simpatía hacia Israel? Ciertamente que no. Y no es todo el pueblo, porque yo tengo amigos judíos que quiero muchísimo y la gente de Israel, los judíos son gente muy linda, pero es las decisiones de un presidente, de un primer ministro, que no escucha razones y que surge más el odio y el hambre de venganza y el hambre de poder, porque estaba muy bajo en popularidad, lo iban a correr, entonces la guerra le ha venido como un buen pretexto para quedarse en el poder y fortalecerse. Y cómo el egoísmo de una persona causa tanto daño y tanta muerte. Así que eh, sí, era necesario la defensa de Israel ante ese acto terrorista imperdonable, pero la forma como ha reaccionado va más allá del terrorismo, de la inhumanidad. Así que pidamos a Dios porque la paz, el sentido común y la buena voluntad prevalezca y venza a la locura de la guerra. Y eso sería bueno, ese ayuno. El ayuno que tú hagas, pues que sea algo dejando un espacio de hambre en tu estómago que te recuerde esa hambre por hacer misericordia, por tener mayor bondad, mayor piedad hacia los demás y que no pongas cara lánguida y estés de mal humor, sino más bien que tu ayuno sea estar de buen humor, con alegría, sirviendo a los demás y con mucho amor, ¿ok? Pero come alimento, algo ligero, algo, un vaso de leche en la mañana y un pan y a mediodía cómete un sándwich, no es necesario la vigilia, así que puedes comerte un sándwich de jamón o un taquito de frijoles con queso, y agua y ya en la noche otra pieza de pan y un cafecito o leche, lo que quieras, pero al día siguiente come bien, ¿ok? Gracias. Gracias, Padre. ¿Por qué decimos que María es Madre de Dios? Bueno, fíjate que eh, yo tenía, o sea, vuelvo a decir, yo era un seminarista rebelde y se cuestionaba todo, y cuestionaba y ponía en duda todo, precisamente para obtener respuestas. Y yo decía, ¿por qué se le llama Madre de Dios? Es como decirla que es más que Dios, que es la generadora del Dios sempiterno, omnipotente, y como que ella es antes que Dios. Entonces a mí me parecía impreciso ese dato. Eh, Decía, hay que decir que es madre de Jesucristo, que es Dios. O sea, al decir madre de Cristo, ya estás diciendo es madre de Dios, encarnado, del verbo encarnado. Eh, Esto creó controversia durante mucho tiempo y finalmente en Éfeso, en el concilio de Éfeso allá por el año 431, se habló acerca de María, si era madre del cuerpo de Cristo o si era madre de Dios. Eh, yo le cuestionaba eso a un teólogo, a un profesor de teología en el seminario que nos daba Mariología. Me dice, bueno, ¿tu mamá es mamá de Jorge
o es mamá del cuerpo de Jorge. Pues mamá de Jorge con todo el cuerpo y alma, pues sí. Entonces María es madre de Dios, de Cristo Jesús, que es, no es mamá del cuerpo de Cristo, sino madre de Cristo, que es Dios. Entonces por eso se le llama madre de Dios, se declaró en Éfeso. Y por eso se declara María madre de Dios, la Teotocos, en lugar de Cristo Tocos. Eh, Tocos es madre, Teo, Dios, Cristo, es Cristo, o sea, Cristo Tocos, madre de Cristo, Teotocos, madre de Dios. Entonces se definió en Éfeso como madre de Dios. Entendemos que no es la madre de la Santísima Trinidad, que no es la madre de Dios Padre, sino que es la madre de Dios Hijo, que es la primera custodia que tuvo la Eucaristía, que el ángel lo anuncia muy bien, hacen con María llena de gracia, o sea, sin pecado concebida. Ah, has encontrado gracia ante los ojos de Dios y concebirás y darás a luz un hijo, al que le llamarán Hijo del Altísimo, o sea, es Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Y cómo podrá hacer esto? Porque yo no he tenido relaciones con ningún hombre. Y el ángel le dice, el Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra y concebirás y darás a luz un hijo. ¿Ok? Entonces es obra de Dios por voluntad del Padre que el Espíritu Santo eh, cubra con su sombra a María y virginalmente conciba al verbo que está creando con Dios, que es Dios, que ese verbo se hace hombre, se encarna en María Santísima. Y por eso María es madre de Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Espero haber podido explicar el por qué María es madre de Dios. Gracias, Padre. ¿Por qué celebrar la Navidad? Bueno, ¿por qué celebrar tu cumpleaños, María? ¿Y por qué celebrar el cumpleaños de Alfredo? O sea, celebramos no solamente la Navidad, todo el tiempo es un motivo de celebración. Por eso, como dice San Pablo, hay que estar siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad siempre alegres. Entonces siempre hay que estar alegres y mi vida es una fiesta continua. Siempre tengo algún motivo para celebrar, por eso me ven de corbata muchas veces, porque es una forma de celebrar algo. Hoy estoy celebrando un acontecimiento muy importante en la vida de la parroquia, no voy a decir de qué se trata, pero hace 5 años finalmente Dios escuchó mis oraciones y alguien que era una espinita en la vida de la parroquia eh, dejó de trabajar, está bien y todo, pero dijo ya, hasta aquí, uy, bendito sea Dios, gracias Señor. Y entonces como que Dios escuchó mi oración y por eso hoy estoy celebrando eso. Pero siempre hay que celebrar algo. ¿Y cómo no celebrar la tan larga espera de que Dios viniera a hacerse uno como nosotros, a salvarnos, a derrotar la muerte y el pecado y darnos el perdón de los pecados? Es tan largamente esperado y que gracias a que Cristo se hizo hombre, vino entre nosotros, la vida ha cambiado y podemos celebrar cada día. Tenemos una verdadera esperanza. Mi hermano Jairo está en el hospital, mi hermano Sergio murió y también sabemos que podemos confrontar la muerte en cualquier momento, hasta de una patada de mosca, nos podemos morir en cualquier momento, es una realidad que tenemos. Pero para quienes tenemos fe y creemos en Dios, la vida se transforma, no se acaba. Y como dijera eh, Santa Teresa de Ávila, tan grande, bien anhelo que muero porque no muero. ¿Sí? Es decir, y para mí la vida es Cristo y el morir es ganancia también. Entonces, realmente celebramos el acontecimiento de que finalmente Cristo se hizo hombre, vino a vivir entre nosotros
y se hizo uno como nosotros, y es motivo de celebrarlo. Cuando el 25 de diciembre, pues cuando haya nacido, pero lo importante es que nació. Y celebramos la Epifanía, y celebramos a la Madre de Dios, y celebramos todo. ¿Sabes hasta qué día celebramos? Hasta el día menos pensado. Ajá. Cualquier motivo es bueno para celebrar. Ujú. Así es, padre. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chisme o comentario? Aquí viene un comentario de Lorena Lúa de Aldrate. Dice, Gracias, Lorena. Padre Jorge, saludos. Excelente programa. Nuestras oraciones para su hermano Sergio, me imagino que quería No, decir, Sergio ya está en el cielo. El que sí, está ahora es el mayor Jairo, está en el hospital ahorita. dice que está en manos de Dios y de los doctores y bendecido día. Bendito sea Dios que fíjate, el hospital donde está es un muy buen hospital, y los doctores realmente hacen lo mejor. Cuando menos el cardiólogo que lo atendió antes le puso el marcapaso, excelente, y el trato muy bueno. Así que está en buenas manos, ojalá que salga bien y gracias por tu saludo. Gracias. Pedro y Toña Estrada dice, Feliz Navidad para todos ustedes. Pregunta, ¿cuál fue el regalo más grande que el niño Jesús nos trajo con su nacimiento? Ay, pues mira, no sé, pero para mí la Navidad siempre era algo hermoso, cambiaba todo y creo que para todo mundo cambia en mucho las cosas. Nos trae la alegría, la esperanza, el hecho de que no es un Dios inalcanzable y que creó todo y ahora es el Big Brother que está diciendo, te estoy viendo, yo sé lo que hiciste el verano pasado, cuidadito. ¿Y cómo poder creer que nos ama si no lo vemos? Dios nos ama tanto que se asumió como uno de nosotros. Vino a derrotar al que nos derrotó a nivel humano, que es el demonio, pero vino a derrotarlo como hombre, ya que como hombre fuimos pecadores. Ahora Cristo se hace hombre como nosotros y pasa lo mismo que nosotros. Tiene hambre, tiene frío, tiene sueño, tiene calor, tiene cansancio, tiene papá, tiene mamá, aprendió a dar sus primeros pasos, a decir mamá, papá, pipí, popó, todo igual a nosotros. Tuvo que aprender a leer, a escribir, tuvo que ir a la escuela, a, tuvo que trabajar, saber lo que es tener manos encallecidas y trabajar como carpintero, tuvo que pasar por el sufrimiento, la despedida de un papá aquí en la tierra que murió y atender a su mamá viuda, y procurar porque no quedara sola. Tuvo alegrías, tuvo tristezas, se hizo uno como nosotros, pero siendo inocente, sin embargo, quiso pagar el precio que nosotros deberíamos de haber pagado y lo pagó por nosotros. Pero no es decir, me amó y se entregó por mí y murió en la cruz. No me sirve de nada. Me sirve que Él venció a la muerte, que Él resucitó y que con Él podemos resucitar y podemos vencer y que no hay nada que nos detenga y la muerte no existe sino para la vida. Y esa es la alegría que nos da de que vino, que está con nosotros, pero además no nos dejó solos, se ha quedado realmente presente en la Eucaristía. Y cada vez que comemos de Cristo, está en nosotros. Y es el momento de adorarlo en el Santísimo Sacramento y platicar con Él y saber que nos escucha, que está realmente allí presente y vivo. Pero también encontrarlo en su cuerpo místico, que es la iglesia. Y por eso al encontrarnos con quienes participan de la iglesia, es nuestra familia y nos alegra eso. ¿Ok? Digo, mi querido Pedro, a todo mundo nos dará alegría. No sé qué alegría sientas tú, pero yo estoy muy contento. Ujú. Así es. Rosalba Mendoza
manda saludos de Navidad y dice que está junto al nacimiento del niñito Jesús. Ujú. Y dice, mi pregunta es, ¿cómo se le llama a un rosario que no se rezan completo los misterios? Solo se lee los misterios. ¿Cómo se le puede llamar a eso? ¿Y es válido como un rosario completo? Gracias, Padre. Bueno, hay el rosario bíblico, que precisamente consta en meditaciones sobre diferentes pasajes de la Escritura y no se tienen que leer que rezar las 10 Ave Marías, pero sí se puede decir, es un rosario bíblico en el cual se hace más la lectura de la Sagrada Escritura y su meditación, pero sí tiene validez. O puede ser el enunciar o anunciar lo que es el misterio que se va a tratar y meditar mientras se rezan las 10 Aves Marías. Es válido. Ujú. ¿Ok? Bueno, pues Claro parece, que si vas manejando no puedes leer un texto de las Sagradas Escrituras porque chocas, entonces es preferible el ir rezando el rosario como tradicionalmente se hace, ¿no? mm, Bueno, así ok. es. ¿Qué más? Ah, parece que es todo, Padre. Bueno, pues les voy a dar vacaciones hasta el lunes porque pues ya vamos a vivir la alegría del cuarto domingo de Adviento, y ya en la tarde, ya en la víspera de la Navidad, así que tengan una muy feliz Navidad y que no se les invite a invitar al celebrado de su cumpleaños, porque muchas veces el gran ausente. Invitan más a Santa Claus y se quedan más en la pachanga, invitan a Baco y a ponerse como arañas fumigadas, a tragar como desesperados, pero el del mero cumpleaños queda fuera de la casa. Entonces, sin Cristo no hay una Navidad. Así que celebremos a Cristo, no se olviden de ir a misa el día de la Navidad, el lunes, es 25. Aquí vamos a tener el mismo horario de misas como si fuera cualquier domingo. Así que no se olviden de celebrar a Cristo y dejen que Cristo nazca en su corazón, que viva allí, que encuentre un corazón limpio de pecado y muy cálido de amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Así ¿Ok? es, Así que felicidades y que siempre sea Navidad para ustedes. así es. Le mandamos también un saludo a Estela Castro, que nos desea feliz Navidad a todos. Y Rosalba Mendoza dice gracias y feliz Navidad también para todos nosotros. Pues que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición y les conceda la alegría de la Navidad todos los días de su vivir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que Dios mediante hasta el martes, si Dios quiere, estaré con ustedes. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Padre, que Dios lo bendiga y que se la pase muy bien pues en esta Navidad y todos los días. Igualmente. Hasta Así la es. vista. Gracias. Radio Católica, unidos por Cristo y María.